En un remoto valle entre montañas imponentes, se desarrolla una historia llena de misterio y transformación. Cierto día, un joven atormentado por la ira se encontraba al borde de una decisión trágica. A punto de lanzarse desde lo alto de una colina, en la cima, un sabio ermitaño, absorto en profunda meditación, percibió la angustia en la voz del joven. Supo al instante que aquel valle se convertiría en el escenario de un giro trascendental en sus vidas. Martín, el joven desesperado, confesó al anciano ermitaño que había perdido toda fe en la humanidad. El egoísmo y las traiciones de su entorno lo habían empujado al límite. El anciano, conocido como Maestro Zenko, le planteó preguntas que hicieron que Martín reflexionara sobre su propia existencia. En lugar de permitir que saltara, Zenko decidió ofrecerle una oportunidad de redención, un desafío que cambiaría el curso de sus vidas. El Maestro Zenko, con sabiduría serena, propuso a Martín quedarse en su templo durante los siguientes 12 meses. Este periodo se convertiría en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Martín, con cierto escepticismo, aceptó el reto, comprometiéndose a sumergirse en las enseñanzas del anciano. Así comenzó una nueva etapa en el valle, donde el silencio de las montañas se convertiría en el eco de la búsqueda interior de Martín. Bajo la guía de Zenko, Martín se convirtió en discípulo, adentrándose en las enseñanzas Zen. Un día, Zenko le encomendó una tarea que sería la primera prueba de su transformación. Le pidió que practicara la mendicidad, una lección de humildad. Este ejercicio, aparentemente sencillo, desafiaría la resistencia de Martín ante las dificultades y su capacidad para dejar atrás el orgullo que lo había llevado al borde del abismo. La mañana siguiente, el joven Martín se enfrentó a la comunidad local para mendigar. Su boca resistía al hablar y su ego pugnaba contra la humildad. Sin embargo, motivado por el deseo de demostrar su sinceridad, persistió. Regresó al templo con limosnas en las manos, y el maestro Zenko, al reconocer el esfuerzo, comenzó a vislumbrar una transformación genuina en su discípulo. Impresionado por la determinación de Martín, Zenko decidió llevarlo a un retiro especial. Allí, señaló una olla suspendida que contenía un líquido misterioso. «Esta olla contiene un veneno letal», advirtió Zenko. «Nunca la consumas sin darte cuenta». Esta revelación dejó a Martín perplejo, pero el maestro tenía más lecciones preparadas para él. Durante un paseo por el bosque, la tranquila atmósfera del retiro se vio interrumpida por bandidos salvajes. En medio del caos, Martín demostró valentía, arriesgando su vida para salvar a Zenko. Esta acción resonó profundamente en el anciano, quien elogió a Martín como el discípulo más destacado. El joven, ahora imbuido de un sentido de propósito, comenzó a entender que la verdadera transformación viene a través del servicio desinteresado. Con el tiempo, Zenko confió tanto en Martín que lo consideró como un hijo, pero la ansiedad empezó a nublar la mente del discípulo, quien ansiaba liderar el templo. En lugar de confiar en el proceso, las dudas y la impaciencia comenzaron a oscurecer la mente de Martín. Surgieron pensamientos drásticos, pero el miedo a las consecuencias lo detuvo, al menos por un momento. Un día, durante una reunión en el retiro, la mirada de Martín se posó en la olla de veneno mencionada por Zenko. Convencido de que este líquido podría ofrecer una solución rápida a sus dilemas, Martín lo robó y lo mezcló con la comida del maestro Zenko. Al amanecer, el templo estaba sumido en caos. Los discípulos descubrieron al anciano en un estado aparentemente inerte. Martín, regocijándose prematuramente, se apresuró a tomar el control del templo. Sin embargo, un viejo discípulo observador, conocido como Hiroshi, sintió algo fuera de lugar. Al investigar, descubrió que Zenko no estaba muerto, sino en un estado profundo de meditación. Hiroshi, con sabiduría y calma, revivió al maestro, revelando así la traición de Martín. Zenko, consciente de todo, llamó al joven discípulo. «¿Vale la pena creer en ti?», le preguntó. Martín, postrándose humildemente, admitió su crimen y confesó su confusión. Zenko, firme pero compasivo, le recordó que nunca confió plenamente en él, enseñándole así la importancia de la autoevaluación y el control de las debilidades del ego. La historia dejó una profunda impresión en Martín, quien renovó su devoción por el camino Zen.
Senko compartió las lecciones finales con todos sus discípulos, destacando la importancia de mantenerse alerta contra las trampas del ego. Al final, Martín comprendió que el cambio genuino solo ocurre cuando estamos dispuestos a mirar profundamente dentro de nosotros mismos. Inspirado por estas experiencias, el joven discípulo comenzó una vida más auténtica. Con el tiempo, conoció a personas dedicadas y comprometidas en su camino, reemplazando la soledad con conexiones reales. La historia budista nos recuerda la importancia de la sinceridad y cómo las traiciones pueden convertirse en lecciones que guíen hacia una vida plena y satisfactoria. Senko concluyó la historia compartiendo los 7 signos de una persona engañosa y astuta. Nos instó a alejarnos de relaciones tóxicas, dando espacio para que personas auténticas entren en nuestras vidas. La autenticidad y el amor son herramientas poderosas para forjar relaciones duraderas y lograr una vida plena. La historia budista nos invita a reflexionar sobre nuestras experiencias de traición y a aprender de ellas. Al comprender la importancia de alejarse de lo que no contribuye a nuestro crecimiento y felicidad, podemos abrir las puertas a una plenitud hasta entonces desconocida. La sinceridad es la base de relaciones saludables, ya sea en lo personal o profesional. ¿Has experimentado alguna vez una traición? ¿Cómo te afectó y qué aprendiste de esa experiencia? En la serenidad del templo, Senko, el sabio maestro, continuó compartiendo su sabiduría con Martín y otros discípulos. Pero la historia no termina aquí, sino que se expande hacia nuevos territorios de descubrimiento y crecimiento. Antes de seguir, hay que recordar que para adquirir una mentalidad de éxito y abundancia, para atraer y lograr todo lo que desees, debes tomar acción, y tu acción para conseguirlo es dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario, donde descubrirás cómo despertar estos secretos en tu mente para lograrlo. No pierdas la oportunidad, o podrás lamentarlo. Dicho esto, irás después de ver el vídeo hasta el final. Sigamos progresando. Un día, durante una sesión de meditación, llegó al templo una mujer llamada Elena, quien había vivido más de 5 décadas. Había atravesado experiencias diversas, enfrentando desafíos y alegrías. La vida la llevó al templo en busca de respuestas y serenidad ante las incertidumbres que la edad traía consigo. Elena, con su cabello plateado y ojos llenos de historias, compartió su propia experiencia de traición en el pasado. Su relato resonó con los demás discípulos, creando un vínculo entre generaciones. Senko, reconociendo la valentía de Elena al enfrentar su pasado, decidió integrarla al grupo, ampliando así el tejido de enseñanzas y experiencias. A medida que las semanas avanzaban, Martín, Elena y otros discípulos se encontraban inmersos en lecciones de conexión y compasión. Senko les instaba a explorar cómo las cicatrices del pasado podían convertirse en fuentes de fortaleza y sabiduría en la segunda mitad de sus vidas. Una mañana, durante una caminata en el tranquilo bosque que rodeaba el templo, Senko compartió una antigua enseñanza. La verdadera sanación proviene de abrazar nuestras heridas más profundas. Cada uno de los discípulos, con sus propias heridas, comenzó a comprender que la aceptación y el perdón eran senderos esenciales para liberarse del peso del pasado. Mientras exploraban estas lecciones, un nuevo personaje entró en escena. Se trataba de Alejandro, un hombre de edad avanzada con una historia de éxitos profesionales, pero con un vacío interno que lo llevó al templo en busca de significado en su retiro. Senko, detectando la lucha interior de Alejandro, le asignó el rol de mentor para los discípulos más jóvenes. Esto generó una dinámica única, donde las experiencias de vida de cada uno se entrelazaban, formando un tapiz de conocimiento y comprensión intergeneracional. Martín, Elena y Alejandro se encontraron compartiendo historias y aprendizajes. Descubrieron que, al abrazar sus vulnerabilidades y compartir sus conocimientos, cada uno enriquecía la vida del otro. La conexión entre generaciones se convirtió en una fuente renovada de inspiración y crecimiento. En una noche de meditación bajo las estrellas, Senko reforzó la importancia de la conexión entre generaciones. Cada etapa de la vida tiene su propio regalo y lección, afirmó. La verdadera plenitud se encuentra cuando reconocemos la riqueza de la experiencia acumulada y compartimos ese tesoro con quienes vienen detrás de nosotros. A medida que el tiempo avanzaba,
La comunidad en el templo floreció con la energía de la diversidad generacional. Cada uno, desde Martín hasta Elena y Alejandro, encontró un propósito renovado en la transmisión de la sabiduría acumulada y la aceptación de las lecciones que aún estaban por venir. Senko, observando con gratitud el crecimiento de sus discípulos, les recordó que la verdadera plenitud llega cuando abrazamos cada momento, independientemente de la edad. La vida es una danza entre el pasado y el futuro, pero el presente es donde encontramos la auténtica dicha, enfatizó. La historia en el templo continuó, no solo como una travesía individual, sino como un viaje colectivo que trascendía las barreras del tiempo. Las lecciones se multiplicaron, las conexiones se fortalecieron, y el eco de la sabiduría resonó en cada rincón del valle, donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un eterno abrazo de aprendizaje y crecimiento. En el místico templo, donde las sombras de los cipreses danzaban al compás del viento, una nueva etapa del viaje espiritual estaba a punto de comenzar. María, una mujer de alma inquieta pero serena mirada, llegó al templo en busca de respuestas tras una vida marcada por cambios y desafíos. Senko, el sabio guía del templo, notó la presencia de María y la acogió con cálida bienvenida. Su llegada desencadenó una serie de eventos que llevarían a la comunidad del templo a explorar dimensiones aún más profundas de la existencia. María compartió su historia de transformación, narrando cómo, después de décadas de vivir bajo las expectativas de otros, finalmente se aventuró a seguir el llamado de su propio corazón. Su decisión de dejar atrás una carrera exitosa en busca de significado resonó con Marta, una joven discípula que también anhelaba descubrir su verdadera vocación. Inspirada por la valentía de María, Marta decidió embarcarse en un viaje de autorreflexión. Juntas, María y Marta exploraron los senderos de la meditación, la autoaceptación y la conexión con la esencia más profunda de sus seres. Una mañana, mientras caminaban por el jardín del templo, Senko les enseñó sobre la importancia de liberarse de las cadenas autoimpuestas. La verdadera libertad proviene de vivir auténticamente, sin miedo a ser uno mismo, les dijo. María y Marta absorbieron estas palabras como la lluvia nutre la tierra sedienta. El siguiente capítulo de la historia comenzó con la llegada de Diego, un hombre mayor con una risa contagiosa y un espíritu joven. Diego, a pesar de sus años, llevaba consigo una energía vibrante y la sabiduría que solo la experiencia de la vida puede otorgar. Senko, percibiendo la vitalidad de Diego, lo invitó a compartir sus experiencias con la comunidad. Diego, con un brillo travieso en los ojos, relató anécdotas de su juventud, conectando con los más jóvenes y recordando a los más mayores la importancia de mantener la chispa de la alegría en sus corazones. Las interacciones entre María, Marta y Diego tejieron un tapiz de relaciones entrelazadas. Cada uno compartió sus aprendizajes y, a su manera única, contribuyó al crecimiento del otro. El templo se transformó en un espacio donde las historias se cruzaban y la edad se volvía solo un número en la vastedad del aprendizaje compartido. Durante una noche de reflexión bajo el cielo estrellado, Senko guió a la comunidad hacia una profunda meditación sobre el tiempo. El pasado y el futuro son hilos que se entrelazan en el telar de nuestras vidas, expresó. El presente es el único momento en el que podemos tejer el tapiz de nuestra existencia. Aprovechemos cada hilo con conciencia y gratitud. María, Marta y Diego internalizaron estas enseñanzas, reconociendo que cada momento presente era una oportunidad para crecer, aprender y compartir. Juntos, exploraron la riqueza de sus experiencias y descubrieron la magia de aprender unos de otros, independientemente de la edad. Senko, observando la armonía que se había gestado en su comunidad, les recordó: el viaje espiritual no tiene límites de tiempo ni edad. Cada etapa de la vida es una nueva invitación a la exploración y el entendimiento. Sigamos aprendiendo unos de otros, creciendo juntos en esta danza eterna del tiempo. La historia en el templo continuó, expandiéndose como ondas en un estanque tranquilo. Cada nuevo día traía consigo lecciones más profundas, conexiones más fuertes y la comprensión de que, en la vastedad del universo, la búsqueda del conocimiento y la conexión trasciende cualquier barrera temporal. No olvides dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario
para adquirir la mentalidad de abundancia que necesitas, con la que conseguirás y atraer todo lo que te mereces.